Acompáñanos a decirle allí en tu casa que Él es santo, Él es digno. Digno y santo, y el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Oh, te adoramos, solo a ti, Señor. De un arco iris estás vestido, tu voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único Rey. Dilo con nosotros. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, digno, levantamos este canto a ti. Santo, digno, levantamos este canto a ti. Santo, digno, levantamos este canto a ti. La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Buenos días, familia. Estamos hoy domingo 3 de mayo. Bienvenido mayo, bueno, ya lo dijimos el viernes pasado, que fue 1 de mayo, o 1 de mayo. Damos gracias por ustedes que están en sintonía, que se están conectando, tanto aquí en Venezuela, Maracaibo, Zulia, como en otros países. Hasta ustedes nuestro amor, nuestro cariño, nuestra bendición. Un placer de nuevo compartir con ustedes. El mensaje lo titulamos Golpea 3 veces y gana. 3 veces. Y vamos a leer Marcos 4, 37 al 40. Dice lo siguiente. A medio camino se desató una terrible tempestad. El viento azotaba la barca con furia y las olas amenazaban con anegarla completamente. Jesús dormía en la popa, con la cabeza en una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó, reprendió a los vientos y dijo a las olas: Silencio, cálmense. Los vientos cesaron
como si se hubieran cansado. Y todo quedó en calma, en perfecta paz. Y Jesús les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Acaso no tienen fe? Leí una palabra de nuestro amigo querido Pastor Harold Salas, en la cual él hacía énfasis o reflexionaba acerca de la realidad de aceptar, o por lo menos entender, la epidemia, la pandemia, la cuarentena, todo ese tipo de cosas, y por qué Dios la permite. Bueno, lógicamente sabemos que es por causa del pecado de la humanidad, que esas cosas tienen que llegar. Pero lo interesante de su reflexión es que en la Biblia encontramos situaciones semejantes y aún peores, que aunque el Señor estuvo presente, dejó que sucedieran. ¿Para qué? Bueno, para enseñarnos a confiar en Él o hacernos volver por el camino correcto. ¿Entendamos eso? Por lo menos tenemos uno de esos casos en este que acabamos de leer, o en este texto que acabamos de leer. La tormenta terrible se desata en medio del mar. Ellos estaban luchando a brazo partido para no dejar hundir el barco. Pero el Señor dormía en la parte trasera del barco. Ahí estaba durmiendo y ellos estaban desesperados. Jesús estaba en la barca y se estaba hundiendo. El pensamiento negativo surge. Puede ser que muchos de ustedes, algunos de ustedes estén pasando por esto y pueden estar diciendo: bueno, yo creo en Dios, el Señor vive en mi corazón, yo lo amo, yo oro, pero no sé, parece que no estuviera conmigo, parece que no me responde, me estoy hundiendo, ya no puedo más. Ese puede ser un pensamiento. También puede haber un pensamiento positivamente contrario. Está bien, yo estoy pasando por una situación difícil, estoy hundiéndome, me siento mal, hay una presión muy grande, pero yo sé que aunque no lo escuche, aunque parece que no me oyera, Dios está conmigo. Son pensamientos encontrados. Quizá le estamos hablando a personas así, porque no solamente los hermanos, quizá hay amigos también que están pasando por estas situaciones duras. Y ante estas situaciones es cuando debemos aprender a golpear. Dile a la persona que tienes al lado: aprender a golpear. Y no solo una vez, ni de una misma manera, sino 3 veces y de 3 maneras diferentes diariamente. Debes aprender a golpear, no una vez ni 2 veces, sino 3 veces, y hacerlo diariamente. ¿Hasta cuándo? Hasta derrotar esa tormenta, esa dificultad, ese dolor, esa situación que te está haciendo daño. Sabemos que hay personas, quizá tú que estás ahí, que estás pasando una situación dura, una situación difícil. Claro que sí. Hay dolor, hay dudas, hay miedo, todo eso. Bueno, el mensaje que estamos llevando a cabo es que tú debes aprender a golpear 3 veces y de 3 maneras diferentes. ¿Hasta cuándo? Hasta que esa situación, ese dolor, ese problema, esa circunstancia, esa aflicción, esa tristeza, esa inseguridad sea derrotada y sea vencida. ¿Cuáles son esos 3 golpes o maneras de golpear contra la tormenta que nos rodea? En este texto de Marcos 4, 37 al 40 se nos enseñan esos 3 golpes. Atención. Primer golpe: luchar sin rendirte. ¿Cuál es el primer golpe? Luchar sin rendirte. Dile a la persona que tienes al lado, si estás ahí en la familia, donde me estás escuchando, dile: primer golpe, luchar sin rendirte. Los discípulos, estos discípulos que iban en la barca, no se cruzaron de brazos, no se quedaron ahí atemorizados,
Ellos estaban remando fuertemente. Ellos estaban luchando porque ellos eran marineros. Y como buenos marineros, ellos estaban tratando de mantener el barco a flote. Ellos no despertaron al Mesías inmediatamente. Ellos lucharon, estaban luchando. Quizá tenían horas luchando. Y entre más arreciaba la tormenta, ellos batallaban, remando fuertemente para que el barco no se hundiera. Eso es lo que podemos catalogar como el primer golpe. Era el examen. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué Jesús está durmiendo? Porque era un examen sorpresa que el Mesías les quería dar. Porque cuando Él se embarcó con ellos y se acostó, muy bien sabía que venía una tormenta. Dios quiere enseñarnos a luchar, es decir, a hacer lo que nos corresponde a nosotros contra las situaciones adversas y ataques del enemigo. Muchas veces Jesús deliberadamente aparente dormir, aparente estar callado, en silencio, en medio de la tempestad. ¿Por qué lo hace? Él está observando hasta dónde tú eres capaz de resistir en fe. Lo mismo hace con cualquier persona, no solamente allá, eso está escrito para nuestro ejemplo. Él muchas veces va a callar, pero Él está ahí, Él va a seguir contigo. Ese es el primer golpe. Entonces, ¿aprendiste cuál es el primer golpe? Luchar sin rendirte. Segundo golpe, orar al Señor. ¿Cuál es el segundo golpe? Orar al Señor. En el momento preciso, levántate y dile lo que estás pasando, la angustia que vives, el problema que tienes, cuando ya has luchado, cuando estás agotando todas tus fuerzas, cuando has hecho todo lo que tienes que hacer tú. Entonces levántate y comienza a orar y comienza a clamar y decirle: Señor, aquí estoy luchando, pero te necesito a ti porque solo no voy a poder. Eso fue lo que hicieron los discípulos. Ellos se levantaron, llamaron al Señor y le dijeron: Señor, ¿no ves que nos estamos hundiendo? Así dice el versículo 38. Jesús dormía en la popa, con la cabeza en una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? ¿Qué sucederá si lanzas este segundo golpe, que es levantarte y orar hasta que el Señor te responda? ¿Qué sucederá? Tercer golpe, descansar en Él y junto a Él. Pero te decía que ¿qué sucederá? Volvámonos un poquito atrás, vamos al verso 39. Jesús se levantó, reprendió a los vientos y dijo a las olas: silencio, cálmense. Los vientos cesaron. Y dice la versión extendida de la palabra: como si se hubieran cansado. Y todo quedó en calma, en perfecta paz. Entonces, mi hermano querido, ¿qué harás? ¿Qué respuesta habrá si tú te levantas y oras? ¿Qué respuesta hay si tú te levantas ahora mismo ahí donde estás, después de haber luchado, de estar luchando, de no rendirte, y te levantas ahora, oras y le dices: Señor, mira mi situación? ¿Cuál va a ser la respuesta? Según esta palabra que estamos leyendo, el Señor se levantará, el Señor reprenderá el problema, lo quitará del medio y vendrá sobre ti paz y calma. Y el tercer golpe, descansar en Él y junto a Él. ¿Qué vas a hacer? Descansar en Él y junto a Él. Aunque rujan los vientos de las pandemias, de las guerras, de las epidemias, aunque haya situaciones terribles, aunque haya dolor, aunque haya escasez, cualquier cosa, malas noticias, todas esas tormentas que estamos viviendo en este tiempo, tú puedes confiadamente acostarte al lado del Señor y descansar en Él y con Él, junto a Él, al lado del Señor. Descansa en sus brazos en medio de la tormenta. ¿Sabes? La tempestad se cansará, callará ante la voz del Todopoderoso, que se va a levantar a tu favor y te va a llenar de perfecta paz. Bendecirá tu alma. Lo hizo allá, aquí en la palabra, como está escrito, y lo hará ahora contigo también. Oirás aquellas mismas palabras que le dijo Jesús a los discípulos cuando, después de reprender el viento, te las va a decir ahora. Jesús les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? Esa es la pregunta que el Señor te hace en este momento, amigo mío, hermano mío. ¿Por qué tienes miedo? ¿Acaso no tienes fe?
similitudes en la Biblia de estos tres golpes para finalizar. En Mateo 7, 7 y 8 dice: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Porque todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Entonces, ¿cuáles son los tres golpes aquí? 1, pide y sigue pidiendo al Padre. ¿Cuál es la respuesta? Recibirás lo que pides. 2, busca y sigue buscando al Padre, del Padre. Respuesta: encontrarás lo que buscas. 3, llama y sigue llamando a las puertas del Padre. Respuesta: el Padre te abrirá las puertas. Entonces, compáralos con las 3 comidas diarias: desayuno, almuerzo y cena. Finalizamos con esto, y este es el llamado final de este mensaje. Despierta y ora al amanecer. Lucha y ora durante el día. Ora y duerme durante la noche, confiado en la protección del Señor. Porque, escucha esto: elevo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. El Señor no dejará que refales. El Señor te cuida, porque Él jamás duerme. Toma en cuenta que nunca duerme el protector de Israel. El Señor es tu protector, el Señor es como tu sombra. Siempre está a tu mano derecha. Ni el sol te fatigará de día, ni la luna agobiará en la noche. El Señor te librará de todo mal. El Señor protegerá tu vida. El Señor te estará vigilando cuando salgas y cuando regreses, desde ahora y para siempre. ¿Dónde está esa palabra? En el Salmo 121. Este salmo comprueba que el Mesías Jesús de Nazaret no estaba durmiendo cuando se levantó la tormenta, sino que deliberadamente esperó para ayudar a los discípulos y dar una lección. ¿Por qué razón entendemos que Jesús no estaba durmiendo? Porque jamás duerme el que te protege, el que te cuida, dice el versículo 3 del Salmo 121. Aunque de momento parezca que caminas solo o sola, Dios no te escucha, dirás tú. Muchos dirán: Dios no me escucha. La verdad es que Él está ahí, muy cerca de ti, como estaba Jesús en la barca. Entonces, mi hermano, mi querido amigo, aprende a lanzar los 3 golpes diarios. Aprende a luchar sin rendirte, cualquiera que sea la situación. Va a pasar. Aprende a orar en el momento justo y aprende a descansar en Él. Duérmete. Hay gente que no duerme. Duérmete tranquilo en el Señor, porque Él cuida tu casa de día y de noche. Esa es la palabra. Que el Eterno te dé una hermosa semana, una semana de bendición. El Señor te guarde y el Señor te bendiga en el nombre poderoso de Jesús.